No queremos especular, pero fíjense ustedes, la agencia de noticias china Xinhua, desde su corresponsalía en Teherán, la capital de Irán, en agosto de 2022, muestra que desde su fundación en 1776 hasta 2019, Estados Unidos ha participado en casi 400 guerras en todo el mundo, según el canal de televisión Press TV de Irán. Según el estudio titulado Introducción al Proyecto de Intervención Militar, nuevas informaciones sobre las intervenciones militares de Estados Unidos entre 1776 y 2019, durante las últimas 2 décadas el ejército estadounidense ha lanzado un promedio diario de 46 bombas y misiles en territorio ajeno. La nota de Xinhua, que es una agencia china, continúa diciendo que las guerras interminables que Washington ha llamado de operaciones militares, acciones policiales o invasiones humanitarias buscan respaldar lo que parece ser uno de los pilares clave de ese país norteamericano, la red industrial militar. Estados Unidos ha planeado deliberadamente y de forma calculada estas guerras en pos de incrementar la venta de armas. Esto lo comentó el analista político Julius Malutho, insinuando un posible complot entre los fabricantes de armas estadounidenses y los políticos extranjeros para promover conflictos. Mientras tanto, el canal Al Mayadin, en español, cuenta que desde el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta 2001, entre los 248 conflictos armados que ocurrieron en 153 regiones del mundo, 201 fueron iniciados por Estados Unidos, lo que representa el 81% del número total. Ahora, la otra gran pregunta es, ¿cuántas y cuáles de estas acciones bélicas están vinculadas con los procesos electorales internos de Estados Unidos y de los países donde ese régimen injerencista ha participado? Probablemente en casi todos. Ahora, fíjense ustedes, hay un hecho que ha llamado la atención de muchas personas. Se trata de la postura política del presidente Joe Biden de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo. Recordemos que el pasado 28 de mayo, el mandatario nacional ofreció una entrevista desde la Casa Blanca, que no es tan blanca, donde habló extensamente de su agenda política internacional. Especialmente, el presidente se enfoca en supuestas ayudas militares. Este es el caso de Israel, al que continúa apoyando con armas y municiones, mientras se ejecuta un genocidio sin precedentes contra los palestinos. Asimismo, Biden asegura que continuará respaldando a Ucrania para impedir que Rusia gane la llamada guerra. Algo similar ocurre en Taiwán, nación a la que Biden prometió presuntamente defender con sus tropas en el territorio. Todo esto a tan solo días antes de la sentencia judicial contra su contendiente a la Casa Blanca, Donald Trump, por pagar el silencio de una actriz porno con la que tuvo una relación. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Es parte de su campaña electoral o da por hecho otro periodo presidencial? ¿Qué creen ustedes? Pero antes de seguir, vamos a recordarles que a través de estas cuentas en X, las redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy y algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a repetirla para que otros participen. Estados Unidos utiliza conflictos bélicos para fines electorales. En los comicios presidenciales 2024, el genocidio en Palestina, el ataque a Rusia desde Ucrania y las amenazas a China por Taiwán son algunos casos. Si Biden quiere ser reelecto, ¿qué hará? Hay 4 opciones para responder. 1. Incrementará la intervención. 2. Retirará los apoyos militares. 3. Abrirá otros frentes. Y 4. Impulsará acuerdos de paz. ¿Qué creen ustedes? Bueno, pueden participar. Si no lo han hecho, pueden hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @El Mundo en el Sur y @Guillermo Telesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Y por supuesto, como es costumbre en estos programas, nosotros siempre buscamos a personas que están más cerca de la información, estudian, son investigadores, tienen que ver con el asunto y entonces eso nos da una visión más, digamos, rigurosa de lo que puede ser una aproximación a la realidad. Tenemos como invitado a Raudemar Ofunshi, es consultor internacional y activista de derechos humanos, nos acompaña desde Minneapolis. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias por la invitación de ustedes a un tema tan interesante. Es interesante. Bueno, mientras se ingresa el otro invitado, vamos a ir desarrollando algunas ideas sobre esto. Hicimos una introducción. ¿Qué puedes complementar con respecto a lo que dijimos al principio? Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, usted mencionó 4 posibles puntos. Yo me inclinaría más por el supuesto acuerdo de
de paz o minimizar el hostigamiento en Gaza. Tenemos que tener en cuenta todo lo que aconteció con los estudiantes universitarios. Estudiantes universitarios de las universidades más élites de los Estados Unidos. Estamos hablando de hijos de padres adinerados, ricos, que simplemente que hicieron un boicot en contra de ese genocidio brutal que está sucediendo actualmente en Israel. ¿Qué hizo Biden? Él se vio entre el escudo y la pared. ¿Qué está haciendo ahora con relación a no vetar la propuesta en Naciones Unidas? Pero para nosotros que llevamos el tema, que estamos incluso en las calles, vemos un enmascaramiento a raíz de las elecciones del próximo noviembre. Imagínense, tenemos a Trump que legitimizó la embajada en Jerusalén. Eso es muy importante recordarlo. Y que ahora la gente está, haciendo mención, y tenemos a un Biden que desde nuestro punto de vista ha incendiado el genocidio o las guerras a nivel internacional. Ha sido un presidente que prácticamente ha enfocado muy poco en la política interna del país. Sabemos todas las contradicciones que hay con relación a la frontera sur, y ha enfocado todo su arsenal, todo su movimiento, tanto en la guerra con Ucrania, que fue una guerra que se pudo haber evitado, se pudo haber ido al diálogo entre Rusia y Ucrania, pero había que hacer que la OTAN renaciera. También es interesante que en el mes de abril nosotros, un grupo de expertos en neutralidad activa, nos reunimos el mismo día de la OTAN, que se cumplía el 75 aniversario de la OTAN. Nos reunimos en Colombia, en Bogotá, en el mismo congreso, para hacer un llamado internacional de la importancia de la paz. Por tanto, ¿qué está haciendo Biden ahora? Tratando de aplacar un poquito, pero desde nuestro punto de vista, él sigue apoyando a Israel, él sigue, la administración como tal, sigue mandando armas, sigue incentivando y empujando a una posible tercera guerra mundial con relación a los conflictos que están sucediendo entre la OTAN y Rusia. Ya vamos a apartar Ucrania, que es simplemente una zona neutral de carnicería utilizada por Occidente. Entonces, es de tomar en cuenta que vivimos un momento histórico complejo donde en noviembre se va a definir. Hay especulaciones, y por lo que vemos, que la gente simplemente por el disgusto que tienen con Biden pueden incluso hasta votar por Trump, que sería otro desastre. Raudemar, vamos a incorporar a Jorge Kreines, que es periodista, que es analista de política internacional, especialista en temas del Medio Oriente y además director del portal Pulso de lospueblos.com. Jorge, ¿cómo estás? Mucho tiempo que conversamos contigo en varias oportunidades. Bueno, escuchaste lo que dijo, lo que dice Raudemar, ¿verdad? Y escuchaste lo que yo dije al principio, creo. No bueno, en todo caso te voy a hacer la pregunta que contextualiza lo que estamos hablando. Jorge, partimos de la hipótesis de que las guerras en el mundo están vinculadas estrechamente con la industria armamentista y a su vez con los poderes fácticos que a su vez organizan los candidatos que van a la presidencia de los lugares estratégicos, como en este caso la Casa Blanca. Es decir, las elecciones no son meramente para escoger a una persona que parezca que va a hacer cosas buenas por el pueblo, sino que tiene, digamos, la misión de defender los intereses de los poderes fácticos de la industria armamentista, y es por eso las guerras. ¿Tú qué piensas al respecto? Bueno, sí, comparto esa idea. Me parece que en Estados Unidos la supuesta democracia que existe tiene que ver con el relacionamiento de cada figura que es candidato o candidata. Recordemos el caso de Hillary Clinton, por ejemplo, con sectores económicos muy poderosos del sector financiero, armamentista o de los grandes fondos de inversión. Para ser candidato presidencial en los Estados Unidos se requiere un presupuesto de millones y millones de dólares. Muy poca gente puede tener acceso a esa posibilidad. Por lo tanto, la democracia norteamericana se
resume o se simplifica en esas pocas personas que tienen esa cantidad de dinero disponible para su campaña electoral, por lo cual no pueden hacer otra cosa que representar los intereses belicistas de las corporaciones armamentistas y los intereses financieros de los grandes bancos y los grandes fondos de inversión. No hay ninguna duda con eso y ese bipartidismo clásico queda restringido a esas variantes y nada más que eso. Eso es la democracia norteamericana de la que tanto presumen y que llevan el discurso de los derechos humanos para agredir pueblos, sancionar países y demás hechos de carácter imperialista. Vamos a revisar algunos detalles que pueden ser útiles en esta conversación, porque Washington y aliados han sido los proveedores de armas y material militar al gobierno de Kiev, Ucrania, para atacar objetivos en Rusia, con la OTAN. Bajo el argumento de razones defensivas, el presidente Joe Biden dio luz verde para el envío de tropas y equipos y espera que su nueva doctrina tire de la manta a los soldados rusos. Una de ellas es el sistema estadounidense de defensa Patriot. Para que sean realmente eficaces, deben instalarse muy cerca de la frontera, donde serán objetivos prioritarios de la artillería rusa, que por cierto ya amenazó, y dado su precio, Ucrania no puede permitirse perderlos. Esto lo explica Hussein Aliyev, experto en la guerra de Ucrania en la Universidad de Glasgow. Estamos hablando de Escocia. Vamos a hablar de otra cosa. El mandatario estadounidense Joe Biden comunicó que no dudará en enviar las tropas de este país en apoyo a Taiwán, en caso de que China realice alguna incursión en dicho territorio, que les recuerdo que es chino. Respecto a esto, el gobierno chino señaló que la declaración de Biden es errónea y dirigida a los separatistas de la isla. Dadas estas declaraciones, algunos medios destacan que el gobierno de Estados Unidos se mantiene apegado a políticas de equívoca estrategia, por lo que no es preciso al responder si planificará movimientos militares en defensa de Taiwán. Bueno, Raidomar y Jorge después, ¿qué perspectivas tiene Estados Unidos, los poderes fácticos que utilizan la Casa Blanca para ganar las guerras que están planteadas? Porque entendemos que hay un proceso de cambio de la realidad mundial, lo que llamaríamos un cambio de orden mundial. ¿Hasta qué punto y hasta qué tiempo y cómo puede Estados Unidos mantener esta presión cuando ya China y Rusia están mostrando claramente los dientes, como decimos en el argot popular? Sí, claro, claro. Jorge, vamos a escuchar a Radio Mar. Jorge, disculpa. Ajá. Cómo no. Gracias. Radio Mar. Bueno, mi criterio personal es que tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos fue sacado, como se dice vulgarmente, a patada de Afganistán. O sea, perdieron la guerra. Y lo que busca Biden, o la administración de Biden, es demostrar un gobierno en Estados Unidos fuerte, poderoso, que simplemente tuvieron que salir corriendo de Afganistán. Por eso, a partir de ahí, se crea esa estrategia, desde mi punto de vista, donde forma la escaramuza de querer revolver el mundo. De hecho, está logrando revolver el mundo. Pero una cosa es revolver y una cosa es realmente si existe la capacidad de un enfrentamiento global. Sabemos que hace 2 días uno de los portavoz de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, dijo que Biden no quería ni tenía interés Estados Unidos de ser responsable de una tercera guerra mundial. Entonces yo pienso que es más escaramuza, es más ese negocio muy, digamos, económico, armamentista, que está arrasando con nosotros los más pobres, los más humildes, que realmente enfrentarse o crear una guerra como la que está a las puertas de nuestra casa. Jorge, antes de que responda, déjame colocar otro elemento aquí en el escenario, porque la campaña política de Joe Biden se encuentra en vilo por su participación activa durante los ataques armados contra Palestina.
Desde el comienzo de los recientes ataques, desde el 7 de octubre, el mandatario estadounidense ha tomado decisiones a favor de Israel y el conflicto con políticas que han enardecido a partes clave de su coalición en Oriente Medio. Asimismo, el portavoz del Departamento de Estado, Matt Miller, declaró en rueda de prensa que Washington continuará enviando supuesta asistencia a Israel para apoyar el presunto derecho legítimo del gobierno sionista a defenderse. ¿Quién defiende a Palestina? Bueno, Jorge, complementa lo que hemos hablado, por favor. Sí, claro. Todo lo que hace Estados Unidos en estos días está medido por los acontecimientos de la campaña electoral. Por ejemplo, cuando ellos consideran que el electorado preferiría una visión moderada de los conflictos de Estados Unidos en todo el mundo, entonces aparecen haciendo declaraciones diciendo que modere su política Netanyahu en contra de los palestinos y así sucesivamente. Pero siguen enviando armamento y todo el apoyo en todos los terrenos político, económico, financiero, armamentista, etcétera, al Estado de Israel. Del mismo modo, entregan armamento y se relacionan con el gobierno de Taiwán cuando la República Popular China considera que Taiwán forma parte de su territorio y es un asunto interno de China, por lo cual considera que Estados Unidos, al enviar armas a Taiwán, está violando la soberanía y la integridad territorial e interviniendo en los asuntos internos de China. Y ahora, y en otros países también está actuando en el caso de Ucrania, ¿no? Tanto Macron de Francia como Estados Unidos, que autoriza a Ucrania a utilizar sus armas contra Rusia. Así que son ellos los que en todas partes del mundo espolean la guerra y colocan al mundo al borde de una guerra mundial. Y esto... No solamente el tema de la guerra favorece o perjudica a los actores electorales estadounidenses, también favorece a algunos. Por ejemplo, fíjate, el premier israelí Benjamin Netanyahu prolonga la guerra en Gaza por interés político con el fin de conservar la compleja coalición de gobierno con ultraortodoxos y ultranacionalistas. Durante una entrevista televisiva, el presidente estadounidense Joe Biden, incluso, fíjate tú esto, expresó que la continuidad de Benjamin Netanyahu frente al gobierno está en manos de 7 partidos ultraconservadores. Una parte de ellos muestra sus diferencias al abordar la respuesta contra Hamas, mientras la otra presiona para intensificar la ofensiva. Sin embargo, los partidos ultraortodoxos de la coalición Shas y Judaísmo Unido de la Torá respaldan el acuerdo del alto al fuego, propuesta impulsada por Washington. Impulsada por Washington, pero no sé si lo hace demagógicamente. ¿Qué piensas tú, Raudomar? Bueno, sí, tenemos totalmente que ver de acuerdo, lo hace. Procesos electorales Jorge, y la política interna de Israel. Jorge, disculpa, vamos a darle chance a Raudomar que le toca su participación. Disculpa, ¿sí? Dale. No, yo pienso que coincido con lo que va a plantear Jorge y usted acaba de decir. Yo pienso que simplemente es una estrategia basado en acontece lo del juicio de Trump, ya se gana esa parte, y de pronto en Naciones Unidas, Estados Unidos no veta esta propuesta. ¿Qué nos está diciendo? Que es una jugada para calmar el electorado. No olvidemos que, como mencioné anteriormente, fueron las universidades élite, específicamente en Columbia University, que fue la que hizo estallar que casi todas las universidades élite de Estados Unidos salieran a las calles, protestaran, donde Biden se vio obligado se vio presionado, donde por primera vez en la historia estadounidense, después de la guerra de Vietnam, la Guardia Nacional entra a las universidades y así hay un disgusto, hay una rabia a nivel de país por las atrocidades y no el alto a fuego en Gaza. Eso, independientemente de todo lo que pueda hacer Biden, le perjudica y le va a perjudicar en noviembre en las elecciones. Hablando en este contexto y en este escenario, ¿qué pregona, por ejemplo, en su campaña el expresidente y aspirante a la Casa Blanca, Donald Trump, que está metido también en una trampa?
continúa en la contienda pese a ser el primer expresidente declarado culpable por un delito penal en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, expertos aseguran que su regreso a la Casa Blanca supondría el derrumbe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN, puesta su indisposición de continuar aportando armas y municiones a los países miembros. El abanderado del Partido Republicano además asegura que es capaz de resolver el conflicto de Ucrania con Rusia en tan solo 24 horas, aunque no dice cómo. Mientras tanto, ha manifestado estar decepcionado del primer ministro israelí tras su ataque a la Franja de Gaza. Pero nos preguntamos, ¿pregonar la paz o solo intenta hacerse del poder? Esa es la pregunta. No olvidemos además que Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, también está metido en un problema judicial por unas armas que le consiguieron, que no tiene manera de declararlo, y hay quienes dicen, hay una hipótesis que Rusia lo mantiene, que Hunter Biden y Biden tienen laboratorios de armas biológicas en Ucrania, que es un tema sensible, ¿verdad? Entonces, Kreiner, ayúdanos a confeccionar esto, que ya estamos en la recta final. Sí, la familia Biden está muy involucrada en el conflicto de Ucrania, incluso en la venta de gas licuado después de la ruptura de los acuerdos de gas con la Federación de Rusia. Ellos están ahora en campaña electoral, le han dado un golpe fuerte a Trump con el asunto del expediente judicial, donde aparece condenado. Eso no prohíbe continuar con la campaña ni ejercer la presidencia de la República a ese expediente judicial. Y bueno, yo a veces señalo en los grupos con que trabajo que todavía se vota en los Estados Unidos. Incluso todavía se vota en el Estado de Israel. Pero lo que se verifica es la existencia de una dictadura muy fuerte de los intereses que están aupados en los gobiernos, de los intereses monopólicos y especialmente de los intereses del complejo financiero, militar, industrial. Detrás de cada armamento, detrás de cada nuevo elemento militar, existe allí un interés concreto específico, un negocio y un banco. De manera que estas políticas son expoliadas por los grandes fondos de inversión, particularmente, y por los grandes bancos monopólicos internacionales. La relación entre el sistema financiero y el sistema armamentista es clave en la política del imperialismo y se aplica en todas las latitudes. Ahora, claro, en campaña electoral o atendiendo a la situación interna, por ejemplo, en el caso de Israel, donde hay mucha gente que está protestando por la situación económico-social y por la seguridad de los rehenes que tiene Hamás todavía en la Franja de Gaza. Y por otro lado, hemos visto las reacciones en las universidades de Estados Unidos, que tienen repercusión, sin duda alguna, en los sectores medios de la sociedad norteamericana, esa posición de apoyar al pueblo palestino. Bueno, Jorge, vamos ahora. Sí, te pido a ti y a Raúl Omar que me acompañen a ver la encuesta que hacemos usualmente en este programa. Al principio preguntábamos, Estados Unidos utiliza conflictos bélicos para fines electorales. En los comicios presidenciales de 2024, el genocidio en Palestina, el ataque a Rusia desde Ucrania, las amenazas a China por Taiwán, son algunos casos. Si Biden quiere ser reelecto, ¿qué hará? Planteamos como primera opción incrementar la intervención. Sobre este aspecto, 55% de los usuarios consideran que eso va a pasar y va a incrementar la intervención. O sea, más de la mitad piensa eso. La segunda opción es que van a retirar apoyos militares. Solo 5% piensa eso. Una cuarta parte de la audiencia, 26%, dice que se van a abrir otros frentes. Cuidado con Latinoamérica. Y el 14% piensa que se va a impulsar acuerdos de paz. Algunas de estas cosas a lo mejor se presentan juntas, otras quizás no. Quién sabe. Muchas gracias a Raúl Omar y a Jorge por la participación. Ha sido muy útil y muy interesante, muy ilustrativa. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Bueno, ahora permíteme darles una conclusión. Ahora vamos a poner las cartas sobre la mesa, ¿verdad? Una de las razones principales, o quizás la principal de ellas, por las que los poderes fácticos que articulan las decisiones políticas de la Casa Blanca propician, impulsan, participan, financian, intervienen, ayudan, asesoran y en general invierten tiempo y dinero en la casi totalidad de las guerras en el planeta, está vinculada al plan estratégico de esos poderes fácticos de mantener el control hegemónico de la humanidad mediante la posesión de la mayor cantidad y calidad de armas en el planeta.
La amenaza bélica que implica y las infinitas ganancias que logran las corporaciones armamentistas, que al final son las que ponen y quitan presidentes, no solamente en los Estados Unidos, sino en otras partes, en otros países. Las naciones y líderes quienes se niegan a ser peones de este macabro y sangriento tablero geoestratégico y geopolítico se ven expuestos a recibir medidas coercitivas unilaterales, bloqueos, injerencias, intentos de golpes de Estado, magnicidios y otras acciones delictivas que se mantienen impunes ante la ineficiencia o complicidad de quienes están al frente de las estructuras de los órganos multilaterales que deberían impedir que las guerras se expandan como ha ocurrido y sigue ocurriendo. Las propuestas que apuntan a un nuevo orden mundial incluyen la posibilidad de disminuir o eliminar las guerras, pero eso pasa por sustituir el capitalismo y el imperialismo por un sistema más humano, tal como se está gestando para el mundo desde el sur.